respiración se libera energía. Esa energía se denomina ATP. Y el objetivo fundamental de la respiración es fabricar ATP para la célula, es decir, energía para la célula. Fíjense, jóvenes, hay relación entre fotosíntesis y respiración, casi digamos pero la respiración celular se llama celular porque se la célula. Muchos jóvenes me dicen, porque es lo mismo la respiración celular a la respiración que yo realizo los días para vivir. A este tipo de respiración se llama respiración pulmonar, llamada también respiración externa. En cambio, la respiración celular se llama también respiración interna. ¿Dónde se realiza la respiración celular? Como su nombre dice, en celular. Pero específicamente en estas órganos llamadas mitocondrias. Las mitocondrias con su glucosa y oxígeno y liberan CO2 y agua, pero en ese momento producen gran cantidad de energía llamada ATP. Dicen que el efecto de la respiración celular es la glucosa en presencia de oxígeno se rompe hasta CO2 y agua y en el momento de romper se produce energía química llamada ATP. Y en el examen de admisión me ponen esta fórmula y me dicen de la ecuación general de la respiración celular, diga usted cuál es la molécula más importante en la respiración celular. Se están preguntando cuál es el objetivo de la respiración celular, es decir, para qué una célula pierde su tiempo en realizar respiración celular, y la respuesta es, jóvenes, la síntesis de ATP o energía. Ese es el objetivo fundamental de la respiración celular. Otra cosa que quiero aclarar a ustedes, tal vez hay algunos alumnos muy hábiles en esta aula. ¿Qué pasaría si en el examen, como ya lo hizo, se preguntan, de las 5 alternativas, cuál es la ecuación correcta y completa de la respiración celular? Y en la alternativa A está esto. Y en la alternativa B está lo mismo, pero aquí no dice ATP, sino energía. En la alternativa C está lo mismo, que solamente aquí, aparte de glucosa y agua y oxígeno, se le ha agregado agua. Alternativa D te dice todas son correctas y alternativa E ninguna es correcta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la C. La respiración celular es glucosa más oxígeno más agua, da CO2 más agua más ATP. Lo que pasa es que por razones de facilidad para el alumno se le arranca el agua y se pone esta ecuación que está también balanceada, está correctamente balanceada, pero esta no es la ecuación completa de la respiración. Incluso la misma Universidad San Marcos, la PRE San Marcos, se enseña con esta ecuación, por eso la puse. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que esta no es la ecuación correcta de la respiración celular. Hecho esta introducción, jóvenes, vamos a ingresar a este mundo de la respiración celular, que vuelvo a repetir, es muy complejo y te voy a pedir, por favor, por única vez en tu vida, que prestes atención. ¿Saben por qué? Porque hoy día te vas a enterar algo que durante muchos años no te habías enterado, a pesar que has llevado varias veces el tema de respiración celular. Entonces, cuando yo hablo de respiración celular, me viene a la cabeza lanzadera. Cuando yo hablo de respiración celular, me viene a la cabeza 2 ATP netos. Cuando hablo de respiración celular, me viene el tema de ciclo de Cori. Cuando hablo de respiración celular, me viene a la cabeza acetilación. Cuando hablo de la respiración celular, me viene a la cabeza el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cuando hablo de respiración celular, me viene a la cabeza los complejos proteicos, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Cuando hablo de respiración celular, me viene a la cabeza partícula F. Entonces, todos ustedes han escuchado esos términos cuando me menciono respiración celular, pero estoy absolutamente seguro que no saben para qué sirve cada uno de ellos. Solamente lo escuché, y hay otros teorías que ni lo han escuchado, ese es el polvo. Estos jóvenes querían su oportunidad hoy día de poder entender. Por favor, creo que me voy a pasar de la hora como en otra aula, pero vamos a tratar de explicar. A ver, empezamos. Definición. Rápidamente voy a explicar porque ustedes son hábiles. Definición de respiración celular. ¿Qué es la respiración celular? Es la obtención de ATP, o sea, de energía, por oxidación. ¿Por qué has resaltado la palabra oxidación? Porque vamos a tomar, no entiendes qué es oxidación aquí, pues. Lo vas a leer, pero lo vas a entender.
Entonces hay que cambiarle con su sinónimo que es más asequible para el alumno. La respiración celular es el proceso por el cual se fabrica ATP por degradación. Degradación, vamos a degradar. Oxidación es degradar. ¿Qué vamos a degradar? Moléculas orgánicas. Pero moléculas orgánicas, ¿quiénes son moléculas orgánicas? Según tu amplio conocimiento de bioquímica, las moléculas orgánicas más conocidas por los seres vivos son los glúcidos, lípidos, proteínas. Entonces, estas moléculas, jóvenes, son moléculas energéticas. Pero ¿por qué un momentito, profesor? Yo sé que son orgánicas, pero ¿por qué tienen que ser energéticas? ¿Y acaso los glúcidos no eran fuente de energía? ¿Acaso los lípidos no dan energía? ¿No las proteínas no dan energía? Claro que tienen energía. Profesor, ¿pero en qué parte de ellos está la energía? En sus enlaces químicos. Entonces, lo que va a hacer la respiración celular es romper esos enlaces, y al romper se va a liberar energía. Y esa energía se va a utilizar para fabricar esta energía llamada ATP. Entonces, la respiración celular es el proceso por el cual se obtiene ATP por degradación de las moléculas orgánicas energéticas como los glúcidos, lípidos, proteínas. Todos los días ustedes se alimentan de carbohidratos, de lípidos, proteínas. Profesor, yo siempre me he preguntado para qué me alimento. Justamente te alimentas para esto, para que tus células puedan utilizar estas moléculas orgánicas como fuente de energía, o para fabricar ATP. Pero las células te dicen, señor, si bien es cierto yo puedo utilizar estas moléculas para obtener ATP, pero solamente a partir de una de ellas me es más fácil obtener ATP. ¿De cuál? De los glúcidos. Por eso que en la respiración celular siempre se habla de glucosa, no se habla de ácidos grasos, no se habla de aminoácidos. Esto lo van a estudiar en la universidad, lo que te van a preguntar en el examen de admisión solamente es respiración celular a partir de glucosa, no de otras sustancias. Ahora, desde el punto de vista energético, la respiración celular es un proceso exergónico. Exergónico quiere decir que libera energía, en cambio, en forma de ATP. En cambio, la fotosíntesis es exergónico o energónico. Energónico porque consume energía. La respiración celular metabólicamente es catabólico. En cambio, la fotosíntesis era catabólico o anabólico. Anabólico significa de moléculas simples formar complejas. En cambio, en la respiración, catabólico es la compleja degradar hasta moléculas simples. La respiración celular, jóvenes, metabólicamente hablando, no solamente es un proceso catabólico, sino también anfibólico. El metabolismo tiene tres etapas: el anabolismo, el catabolismo y el anfibolismo. La fotosíntesis es netamente anabólico. Anabólico quiere decir de moléculas simples podemos formar moléculas complejas. En cambio, el catabolismo es cuando a partir de moléculas complejas lo puedes degradar hasta moléculas simples como agua y CO2 liberando energía. Eso es catabolismo. Profesor, y en la respiración celular se realiza anabolismo o catabolismo. Anabolismo no se puede realizar tal vez, pero catabolismo sí se realiza. ¿Y por qué le llaman anfibolismo? Porque el anfibolismo consiste en lo siguiente. En la respiración celular hay un proceso anfibólico en el cual se agarra una molécula joven compleja, y se degrada hasta moléculas simples. Entonces, si se está degradando una molécula simple, eso sería catabolismo, ¿verdad? Ya, pero esta molécula simple no se queda ahí. Se utiliza para fabricar otra molécula compleja. Entonces, eso sería anabolismo. ¿Ves? Entonces, total es catabolismo. Cuando es los dos, se llama anfibolismo. Y en la respiración celular hay procesos anfibólicos. Entonces, muchos libros de academia solamente dicen que la respiración es catabólico, pero no es así. Profesor, en palabras sencillas, ¿qué es catabolismo? Cuando las moléculas orgánicas se degradan hasta moléculas simples y en ese proceso se libera energía llamada ATP. En cambio, en el anabolismo se utilizan moléculas simples y se forman moléculas complejas, pero para eso se necesita energía. El anabolismo consume energía, el catabolismo más bien libera energía. Y en el anfibolismo, como son los dos, en una parte se libera energía y en otra parte se consume energía. Por eso es un proceso anfibólico. Ahora ya sabemos la definición y vamos a la importancia biológica de la respiración celular. ¿Para qué la célula pierde su tiempo en hacer respiración celular? ¿Cómo que para qué? Para fabricar energía, pues. ¿Y para qué necesitan energía la célula, profesor? ¿Cómo que para qué? Para que realicen su trabajo celular. ¿Pero en qué trabajan las células, profesor? Las células pueden trabajar haciendo división celular, replicación del ADN, síntesis de proteínas, transporte activo a través de la membrana celular, movimiento de locillos y flagelos, o la contracción muscular, para el transporte de masa. Para todo eso se necesita energía. Por ejemplo, aquí estamos observando, como en citología, había el transporte pasivo donde no se utiliza mucha energía, pero en el transporte activo, cuando se va de mayor concentración a menor concentración, cuando se ve en contra de la gradiente, se necesita energía. Sin energía no puede haber transporte activo. ¿Y de dónde se obtiene energía para ese transporte? Del ATP. ¿Y el ATP cómo se fabrica? Mediante la respiración celular. Entonces, para eso sirve la respiración celular. Para que esa energía que está fabricada en la respiración sirva para el transporte activo.
También para que una bacteria pueda mover sus flagelos, un espermatozoide pueda mover sus flagelos y puedan desplazarse de un lugar a otro, para eso necesita energía. ¿Y de dónde obtienen energía ellos? Las bacterias, del ATP. ¿Y cómo fabrican ATP? Mediante la respiración celular. Por eso sirve la respiración celular. También la respiración celular sirve para la división celular. Para que una célula pueda dividirse por base, la base, y dividirse en dos, para eso necesita energía. ¿Y de dónde saca energía? Del ATP. Y ese ATP se ha fabricado mediante el proceso de respiración celular. Cuando el ADN se quiere duplicar, o sea, de una sola copia de ADN, se quieren fabricar dos copias de ADN, para eso se necesita energía. ¿Y de dónde se obtiene energía? Del ATP. Para que una célula pueda realizar el proceso de fagocitosis, como ustedes están observando por aquí, para comerse a la bacteria y luego degradarlo y luego eliminarlo por exocitosis, que se llama transporte de masa, la fagocitosis y la exocitosis. Para todo este proceso se necesita energía, pero ¿de dónde se obtiene energía? Del ATP. Entonces, fíjense jóvenes, para una célula es importante tener ATP, y el ATP solamente se puede obtener mediante la respiración celular. Este ATP le puede servir para una infinidad de funciones en la célula. Si una célula no tuviera ATP, simplemente la célula dejaría hacer todo eso, y obviamente la célula moriría. Por eso es importante la respiración celular. Gracias a la respiración celular, las células pueden sintetizar o pueden fabricar ATP. Ahora vamos a observar tipo de respiración celular. Hay dos tipos, la respiración aeróbica y la respiración anaeróbica. ¿Cuándo se llama respiración aeróbica? Cuando hay oxígeno. Y respiración anaeróbica, cuando no hay oxígeno. Eso es absolutamente falso, joven. Si no te va a preguntar San Marcos. Se denomina respiración aeróbica cuando el último aceptor de protones y electrones es el oxígeno. O sea, finalmente, ¿quién se queda con los electrones y protones? El oxígeno. Si el oxígeno es quien se queda con estos dos, a ese tipo de respiración se llama respiración aeróbica. Vamos a ver un momentito. ¿Para qué el oxígeno se une con el hidrógeno? Para formar el H2O. ¿Qué cosa es eso? En la respiración celular se forma. Y si en el examen de admisión me pregunta quién es el último aceptor de electrones, tiene la respuesta. El oxígeno. En cambio, en la fotosíntesis el último aceptor de electrones es el NADP. Aquí está el oxígeno. ¿Y cuándo se llama respiración anaeróbica? Se denomina respiración anaeróbica cuando el último aceptor de protones y electrones no es el oxígeno. Entonces, ¿quién es? Es una molécula orgánica, más no el oxígeno. El oxígeno es una molécula inorgánica, muy joven. En cambio, la respiración anaeróbica, el que va a aceptar los electrones y el hidrógeno, no es el oxígeno, sino es más bien una molécula orgánica. Quiero que veas este cuadro insignificante que ningún alumno de aquí entiende. Y puedes creer que este gráfico es magnífico para entender todo lo que va a venir de la clase. Profesor, que no entiendo nada, yo te voy a explicar. Presta atención. Sería bueno que lo tengas en tu cuaderno anotado, este gráfico. A ver, escúchame bien. Este recuadro blanco vamos a suponer que es la célula, porque la respiración celular se realiza dentro de la célula. Y las células generalmente utilizan moléculas combustibles. ¿Por qué moléculas combustibles? Moléculas que tienen energía. Ejemplo, la glucosa. Y de esta glucosa vamos a obtener energía. Pero ¿saben qué hace la célula en la respiración celular con esta molécula? Lo empieza a oxidar. Ya sabes la palabra oxidar significa hasta moléculas más simples. Pero joven, no interesa todavía cómo salen esas moléculas. Por ahora le voy a llamar fragmentos. O sea, esta molécula ha sido degradada hasta fragmentos. Pero en este momento en que está siendo degradada, la molécula empieza a liberar electrones. Y ten cuidado con lo que te voy a explicar. Estos electrones inmediatamente son capturados por una serie de proteínas que están así tomados de la mano en cadena. Así como en fotosíntesis hemos encontrado el fotosistema 1, fotosistema 2, los citocromos, la plastocianina que transportaban electrones, exactamente igual hay en las mitocondrias una cadena, una fila de proteínas. Esas proteínas no están formando el fotosistema 1 y fotosistema 2 como en la fotosíntesis. Aquí se llaman complejos. ¿Y saben cuántos complejos hay? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen que hay? 4 complejos. Y se llaman así nada más, el complejo 1, complejo 2, complejo 3. En realidad tienen su nombre. No los voy a llamar porque más adelante les voy a dar el nombre verdadero. Por ahora hay que llamarle así, complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Pero en tu cerebro debes estar pensando, joven, que estos complejos son proteínas transportadoras de N. Entonces, fíjate muy bien, cuando se realiza esta degradación de la molécula, esta libera electrón.
inmediatamente el complejo 1 captura ese electrón. Pero ese electrón como que quema, porque tiene un montón de energía, le quema las manos a este señor. Y ese complejo dice, qué mala suerte, esa proteína tiene 100 calorías de energía y me quema la mano, y así que lo voy a pasar al amigo. Y se lo pasa a ese amigo. Cuando este amigo recibe, dice, sí, quema, pero no mucho. ¿Cómo dijiste que quemaba? Lo que pasa es que cuando él le pasó a él, se perdió parte de la energía. Él tenía 100 calorías, y se recibe 80 calorías. Profesor, ¿y las 20 calorías que se perdió, cómo se pierde? El 10%, o sea, las 10 calorías de los 20, salen en forma de calor. Por eso si te tocas tu cuerpo siempre está caliente. Ese es el calor que se está fabricando producto de la respiración celular. Y el otro 10%, que también se perdió, se utiliza para fabricar ATP. Es decir, de todo lo que comes, el 100% no se transforma en ATP. Solamente el 40%, y el 60% se libera en forma de calor corporal. ¿Qué te parece? Entonces, a este le pasó el electrón. ¿Y qué pasa con este? Este dice, también a mí me quema la mano este electrón, así que le voy a pasar a mi amigo. Y lo mismo, al pasar de aquí a aquí, también se pierde la energía. Ya no le llega a 80 y se llega a 70. Entonces una parte era para el calor y otra parte para qué, para el ATP. Y cuando ese le pasa al otro, también pasa lo mismo. Joven, por favor, piensa, queridos niños, ¿de aquí a aquí se fabricó ATP o no? Sí, mira mi dedo, ya. ¿Y de aquí a aquí se fabricó ATP? Sí, mira mi dedo, ¿y de aquí a aquí se fabricó ATP? Ya, mira mi dedo. ¿Cuántos ATP se fabricaron? Siempre vas a escuchar más adelante. Por cada NAD se fabrican 3 ATP. Y por cada FAT 2 ATP, dicen, siempre los libros. Dice, pero yo no entiendo por qué el NAD da 3 ATP y por qué el FAT 2 ATP. Porque los NAD empiezan a dejar sus electrones aquí. Entonces los electrones al saltar así y así, entonces ahí se fabrican 3 ATP. En cambio el FAT, que es muy flojo, este flojo nato no deja su electrón a él, se empieza aquí, del complejo 2. Entonces de aquí a aquí, ¿cuántos ATP se producen? 1. De aquí a aquí, ¿cuántos? Otro. Entonces en total serían 2 nada más. Pero este es el que va a tener problemas. ¿Por qué? Porque este dice, yo ya no tengo a quién pasar, porque ya no hay más complejos. Pero a mí también me quema la mano este electrón, ¿y ahora qué hago? Él dice, alguien por si acaso no quiere que le done un electrón para que se quede finalmente con él. Y es ahí donde aparece el aceptor final de electrones. ¿Quién crees que es el aceptor final de electrones en la respiración aeróbica? Eso. ¿Ves? Pero si fuera respiración anaeróbica, no sería el oxígeno. Sería otra molécula. Otra molécula también. Nadie se ha dado cuenta, estos no son manchas de la pantalla, niños. Mira, aquí se está diciendo que este señor, su electrón tenía esta energía. Y cuando pasó al otro, la energía bajó. ¿Te das cuenta? Y cada vez bajó y bajó. O sea, a medida que pasa se va perdiendo energía, pero esa energía se va transformando ¿en qué? En ATP. Entonces, este esquema es bastante interesante para que entiendas todo lo que va a venir más adelante. Vamos a tener un dolor de cabeza hoy día al tratar de entender la respiración celular. Fíjate la ecuación general. Dime, ¿está bien balanceada? No, ¿verdad? Uy, se le está pasando la hora. ¿Está bien o está mal? ¿Ah? ¿Está mal? O sea, ¿está bien o está mal? Pero cuando uno niña dice no, está mal. Está muy bien. ¿Verdadero o falso? La ecuación de la respiración celular es la siguiente. ¿Verdadero o falso? Falso, porque aquí le falta el agua. Ahí le falta el agua. Y si le pongo agua más H2O, ¿ya sería lo correcto? No, porque está mal balanceado, pues. Entonces, ¿qué número le pondría al H2O? Adelante. ¿6? ¿3?
6 aguas. Si son 6 aguas, ¿cuántos hidrógenos sería? 6 por 2, 12. ¿Y aquí cuántos hidrógenos hay? También 12. Y oxígeno 0. Oxígeno cambiaría, porque aquí habrían 6 oxígenos del agua. Más 6, y en sí, 8. Perdón, aquí hay 12. 12 oxígenos. Más 6 del agua, 18. Más 6, 24. ¿Y aquí cuántos solamente hay? 18. Entonces aquí tendría que ser 12. 12 más 12, 24. Se completaría. Este va a cambiar. 12 aguas, 6 aguas. ¿Ya? Profesor, por un momentito, esto de la ecuación se está mareando un poco. ¿Cuál es lo que pregunta San Marcos? ¿La ecuación completa de lo que estoy mencionando con agua o la ecuación simplificada? Solamente pregunta la ecuación simplificada. Esa es la ecuación simplificada de la fotosíntesis, donde aparentemente en la parte reactante no interviene el agua, pero sí interviene. ¿Dónde se realiza la respiración celular? Ya dijimos, en la célula. ¿Pero en qué parte de la célula? ¿En la membrana del citoplasma o en el núcleo? Depende. En las células eucariotas se realiza una parte en el citoplasma y otra parte en la mitocondria, pero en las células procariotas, como las bacterias, como no tienen mitocondria, una parte se realiza en el citoplasma y otra en el momento. Los mesosomas están en el papel de mitocondria. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en las células eucariotas, mira esta célula eucariota, la respiración, una parte se realiza en el citoplasma y la otra parte se realiza dentro de la mitocondria. En esta mitocondria hay unas pequeñas elevaciones llamadas crestas mitocondriales en las cuales están esos complejos proteicos. ¿Recuerdas 1, 2, 3, 4? Ya, ahí están los complejos que van a transportar los electrones. Pero las eucariotas, como no tienen mitocondria, entonces esta membrana celular hace esta evaginación llamada mesosoma, y en estos mesosomas están estos complejos. Entonces ahí se realiza también la respiración celular, en los mesosomas y otra parte en el citoplasma. Aquí en el citoplasma y otra parte en la mitocondria. Una pregunta, ¿las células procariotas realizarán respiración aeróbica o anaeróbica? Las células procariotas, como las bacterias, ¿realizarán aeróbica o anaeróbica? ¿Ah? ¿Qué? Joven, las células procariotas, hay bacterias que hacen respiración anaeróbica, pero hay otras que hacen respiración aeróbica. Hay de dos tipos. En cambio, las eucariotas hacen respiración netamente aeróbica. Pero hay casos excepcionales donde siendo eucariota hace respiración anaeróbica. Esto lo vamos a comentar más adelante, quiénes son esos casos excepcionales. Y a la respiración anaeróbica también se le denomina fermentación. La fermentación es llamada también respiración anaeróbica. Muy bien, ya sabemos dónde se realiza la respiración. Ahora veamos estructura funcional de la mitocondria. Esto lo malogró, porque si hubiera sido nada más estructura de la mitocondria, la respuesta hubiera sido así. Las mitocondrias son organelas que tienen doble membrana, una membrana externa, una membrana interna. Entre la membrana externa y la membrana interna, este espacio se llama espacio intermembranoso, más conocido como cámara externa, y lo que está en el interior se llama cámara interna, más conocido como la matriz mitocondrial. Punto. Pero cuando me pone la estructura funcional, ahora tengo que explicar para qué sirve cada una de estas palabras. Entonces ahí se complica la vida. Punto número 1. La membrana externa de las mitocondrias presenta porinas. ¿Qué son las porinas? Son unos poros. Profesor, pero ¿cuál es la membrana externa aquí? Eso que está transparente de color blanco, ¿lo viste? ¿No lo viste, niña? Está aquí. Y por dentro está la membrana ahí, verde. Ahora miren este círculo, membrana externa, membrana interna, un poco de esta cresta mitocondrial aquí. Membrana externa y membrana interna, con la cresta. Mira la membrana externa. ¿Te has dado cuenta que hay unas proteínas? Estas proteínas tienen unos túneles para que puedan pasar sustancias. Esta proteína se llama porina, porque sirve como un poro. Y por esta porina pueden ingresar muchas sustancias. Por ejemplo, el famoso NADH. Es lo mismo que la fotosíntesis, ¿sí o no?
¿Nada que también es la fotosíntesis, sí o no? Sí. ¡No! En la fotosíntesis NADPH. Aquí es NADH. No es lo mismo NADP que NADH. Doctor, pero por una vez. Marca bien en el examen de admisión. Entonces, ¿qué significa? Que el NADPH puede ingresar a este lugar que estoy señalando. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este lugar? Más conocido, ya no me digas espacio, como cámara X, porque el interior es cámara Y, no me digas cámara interna, llámale matriz mitocondrial. Ya. Y por favor, no me hagas renegar como la otra aula. Este NAD que viene de aquí, de afuera, ¿qué sería afuera? ¿Qué sería afuera de la mitocondria? El citoplasma fue niño. Entonces, el NADH, ¿dónde se encuentra? En el cito, y por la polina va a ingresar a la cámara externa de la mito. Pero la membrana interna contiene a la lanzadera. Profesor, un momentito, ¿esta es la membrana interna? Sí. ¿Y cuál es la otra lanzadera? ¿Está viendo esta proteína? ¿Lo está viendo? Sí. Ya. ¿Qué dije, proteína o glúcido? Por lo tanto, las lanzaderas son de naturaleza proteica. Es una lanzadera que toda la vida he escuchado, profesor, la lanzadera. Las lanzaderas son complejos proteicos que están en la membrana interna de las mitocondrias. Pero las lanzaderas están en la membrana interna, no en la externa. Además, la membrana interna es impermeable ¿a quién? Un momentito, ¿hace rato no ingresó nada aquí? ¿Sí o no? Sí. Ya, y ese NAD tiene que ingresar al interior. Pero la membrana interna dice, no vas a ingresar. ¿Pero por qué? Si yo atravesar la membrana, no vas a ingresar, porque soy impermeable al NAD, ¿no entiendes? Entonces, el NAD dice, pero la mitocondria me necesita. Lo siento, no vas a poder ingresar. Entonces la lanzadera dice, no va a quedar con el problema. No, la persona que quiere ingresar, que no me va a dejar ingresar. Y al otro, yo te voy a hacer ingresar. Por eso me llaman lanzadera, porque yo te voy a lanzar desde la cámara externa hasta la cámara externa. Y de esta manera ingresa el NADH al interior. ¿Y sabes para qué ingresa el NADH que no estás pensando? De los NADH, las mitocondrias van a producir energía. Por eso su necesidad de ingresar del NADH. Porque si no es NADH, te dirías, no, me quedo afuera, les logré mi punto. Pero mi mitocondria dice, no, por favor, ingresa, que necesito, porque de aquí vamos a formar energía. Y ese es el objetivo de la respiración celular, fabricar energía. Entonces, ahí viene la importancia de la lanzadera. En mi época, nunca se habló de la lanzadera porque no se había descubierto. Y recién hace 5 años fue el boom de la lanzadera. Ahora, todos los años, lanzadera son las universidades. Entonces, profesor, ¿verdadero o falso? La lanzadera se localiza en la membrana externa de la mitocondria. Falso. La lanzadera solamente está en la membrana interna. Punto número 3, joven, que estás ensuciando la carpeta. La membrana interna de las mitocondrias realiza evaginaciones. Profesor, esto de evaginaciones no entiendo. Quiere decir sobresalientes hacia el interior como dedos de guantes. ¿Ves esta cosa? Estas evaginaciones se denominan crestas mitocondriales, las cuales contienen, ¿qué cosa? Cadenas transportadoras de electrones. ¿Se acuerdan? Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 3. Ya, estos forman a la cadena transportadora de electrones. Y además, en la membrana interna está la partícula F. ¿Para qué sirve la partícula F? Esta es la partícula F misma. Mejor que lo muestro aquí. Tiene forma de un palillo de tambor. Su brazo y su cabecita. En esta partícula F hay una enzima oculta que se llama ATP sintetasa o ATP sintasa, que es diferente a la ATPasa. Esta ATP sintetasa va a fabricar el ATP. Aquí se fabrica el ATP. ¿Y saben cómo le llaman a este proceso por el cual se fabrica ATP en esta partícula F? Se llama fosforilación oxidativa. En cambio, la fotosíntesis, que también tiene partícula F y también se fabrica ATP, se llama fotofosforilación.
Y en la respiración, ¿cómo se llama? Fosforilación oxidativa. ¿Ves? Ahí te vas a equivocar en el examen de admisión. Ojalá preguntes, ¿vale? Profesor, entonces ya sé que la respiración no se llama foto. Foto es luz por fotosíntesis. Acá tiene que ser fosforilación oxidativa. Punto número 4. La cámara interna, ¿cómo se llama también la cámara interna? Matriz mitocondrial o mitosol. Con esto va a preguntar San Marcos. La prensa San Marcos está utilizando este término, mitosol. ¿Sabes qué es el mitosol? Es el interior de la mitocondria. Está repleto de un líquido semejante al citoplasma. Por eso se llama mitosol. O sea, el citoplasma de la mitocondria. El mitosol que contiene enzimas para la respiración aeróbica. Aeróbica, no anaeróbica. ¿Y por qué dice aeróbica? Porque la respiración aeróbica se realiza en las mitocondrias. La anaeróbica no puede realizarse en la mitocondria. La anaeróbica solamente se realiza en el citoplasma. Entonces, las enzimas para esta respiración están ahí, flotando en el interior y en la matriz mitocondrial del sistema. Esos 4 sería bueno que lo anotes en tu cuaderno porque ahí hay datos importantes de la respiración celular para entender los próximos gráficos. Espero que hayas entendido eso. A ver, te voy a hacer una pregunta, pero primero voy a borrar de la pantalla. A ver, ¿verdadero o falso? Las lanzaderas se localizan en la membrana interna de la mitocondria. Verdadero, joven, pero verdadero o falso. Las lanzaderas están constituidas, pero son de naturaleza glucosídica. Falso porque son complejos proteicos que están ubicados en la membrana interna mitocondrial. Su función de las lanzaderas es transportar el NADH, ¿te acuerdas? Ya, ¿hacia dónde? Esto venía del citoplasma. ¿Y a dónde lo teníamos que hacer ingresar? Al interior de la mito, llamada matriz mitocondrial. El problema es que hay 2 tipos de lanzadera, la lanzadera malato-fosfato y la lanzadera glicerol-3-fosfato. ¿Cuántas lanzaderas hay? 3. La lanzadera malato-fosfato, la lanzadera glicerol-fosfato, la lanzadera de las carnitinas. San Marcos solamente piden 2 lanzaderas, las que están escritas ahí. Profesor, un momentito. Estas lanzaderas están en las mitocondrias, pero las mitocondrias están en las células. Pregunta del millón. ¿Todas las células de tu cuerpo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, tendrán lanzaderas? No. Solamente las células de tu cerebro, de tu corazón, de los músculos, del hígado, que son órganos que más trabajo hacen, por eso necesitan energía, tienen lanzaderas. La malato-aspartato está solamente en el corazón y en el hígado. La lanzadera glicerol-fosfato está en los músculos y en el cerebro. Cuando digo cerebro me estoy refiriendo a la célula del cerebro, o sea, las Claro. Cuando digo músculo me estoy hablando de las fibras musculares, ¿verdad? El músculo esquelético. Cuando digo hígado estoy hablando de los hepatocitos, que son las células del hígado. Entonces solamente en ellos podemos encontrar estas lanzaderas, la malato y la glicerol. Por favor, presta atención lo que voy a explicar. Presta atención lo que voy a explicar. No vas a entender nunca más lo que voy a explicar. Se presenta la mitocondria. Se presenta la mitocondria. ¿Membrana externa o interna? Externa. Interna. Una tiene matriz mitocondrial. Cámara externa. Citoplasma. Escucha por favor a tu profesora. En el citoplasma tenemos a la glucosa. Y esta glucosa, cuando es oxidada, o sea, degrada, a eso se llama glucólisis degradada, puede degradar hasta piruvato. Pero en este momento en que se degrada la glucosa, ¿saben qué se fabrica? NADH. NADH. Este NADH se llama NAD reducido. Cuando está sin hidrógeno se llama NAD oxidado. ¿Y de dónde ha ganado hidrógeno? De aquí, pues, a la glucosa le quita un hidrógeno y se transforma en NADH. Pero este NADH, jóvenes, ¿está en el citoplasma o no está en el citoplasma? Si está en el citoplasma, pues. Entonces, la mitocondria le dice, NADH, ¿qué pasa? Por favor, puedes venir porque te necesito, porque de ti vamos a obtener ATP. Porque no te olvides que de él se obtiene ATP. Entonces, te dice, también me voy a acercar. Pero, ¿cómo voy a ingresar? Aquí hay una membrana externa. No te preocupes, ahí hay unos poros que se llaman porinas, por ahí ingresa.
Entonces ingresa el NADH sin problemas hacia la cámara E. Ya, y luego le dice, ¿y ahora qué hago? Ahora ingresa pues a la matriz NADH, ¿qué es ahí? Sí, pero está la membrana interna. Ya, dile si puedes atravesar. La membrana interna dice, NADH, lo siento, no puedes ingresar. Pero me necesito, no puedes ingresar, ¿me entiendes? Entonces, en esta membrana interna es donde hay una proteína que se llama lanzadera malato-aspartato, porque las lanzaderas son proteínas o no. Ya, entonces esa lanzadera le dice a nada, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que quiero ingresar y yo me dije, no, que es impermeable a nada, que no me dejan pasar. Pero no te preocupes, yo te voy a hacer ingresar. Pero ¿saben cómo es ingresar? Le dice, acércate nada, acércate, ya. Pueden dejarme pasar al interior, le dice esta lanzadera naranja. ¿Puede ingresar? La lanzadera dice, no, tú todo no vas a ingresar, porque hace rato te he dicho que eres impermeable. Pero tú me has dicho que me vas a ayudar, sí te voy a ayudar, pero de esta manera. Vamos a hacer un truque, le vamos a engañar a la mitocondria. Mira, pásame tus dos hidrógenos, solamente tus dos hidrógenos, ¿ya? Y dentro de la mitocondria hay un NAD. Y a ese NAD le voy a dar tus dos hidrógenos. ¿Y en qué se transforma? En NADH. Es como si este NADH hubiera ingresado aquí, ¿ves? Pero no es el mismo NADH, ¿te das cuenta o no? Entonces te engañé hace rato cuando te dije que la lanzadera lanzada es NAD, el citoplasma de mitocondria. Mentira, porque no ingresa todo el NAD. Solamente aquí que hace un trasplante de hígado, ¿verdad? O sea, agarra los hidrógenos y se los pasa a este NAD y ya se formó qué cosa. Es como si hubiera ingresado pero no es el mismo NAD. ¿Se entiende? Y aquí de este NAD, ¿qué cosa va a obtener la mitocondria? ATP. Pero de cada NAD, ¿cuántos ATP va a obtener? 3. Pero hay una célula que no tiene esta lanzadera. Tiene otra lanzadera llamada glicerol fosfato. Entonces el NAD le dice, lanzadera glicerol, que pasa, quiere ingresar. Pero ya sabes que tú todo no puedes ingresar, ¿verdad? Sí, ya sé, yo te dejo mi hidrógeno y lo cambias por el otro y ya entré ahí directamente. Ya está bien, dame tu hidrógeno. Él le deja su hidrógeno ahí. Entonces el NAD le dice, ahora lanzadera glicerol, dale mi hidrógeno a un NAD para que se forme NADH. Pero la lanzadera glicerol dice, ¿sabe qué? Yo no me hablo con el NAD, no es mi amigo. Entonces no me puede dar el hidrógeno. Mi amigo es el par. Ya entonces déjaselo ahí. ¿Qué se forma? NADH. ¿Y de cada NADH cuántos ATP se producen? No. Por eso dice, la lanzadera glicerol fosfato da menos ATP que la lanzadera malato-aspartato. Porque la malato lo forma por la NAD y el otro forma FAS. Por cada NAD se producen 3 ATP, en cambio por cada FAS 2 ATP. Para eso sirve la lanzadera joven, para hacer ingresar al NAD citoplasmático al interior, que puede ingresar como NAD o como qué, como FAS, dependiendo de la lanza de la lanzadera. ¿Y para qué hizo ingresar este NAD y este FAS a la mitocondria? Para que se pueda obtener energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta lanzadera. Parece que este esquema es muy interesante para poder entender el proceso de las dos lanzaderas que existen en la célula. Pero hay células de tu cuerpo que no tienen lanzaderas. Entonces te estarás preguntando, profesor, si no tienen lanzaderas, ¿este ya no va a ingresar a la mitocondria? No ingresa a la mitocondria. Por eso esas células producen menor cantidad de energía que cuando se utilizan lanzaderas. Entonces, ¿cuándo se vuelve más eficiente una célula? Cuando utiliza ¿qué? Lanzadera. Eficiente quiere decir que produce más energía. ¿Pero qué lanzadera produce más energía? La malato-aspartato. Ecuación general de la respiración celular. ¿Cómo se realiza la ecuación? ¿Cómo se reste? Glucosa. Oxígeno. ¿Qué se produce? CO2 y ¿qué se fabrica? La pregunta es ¿cuántos ATP? Pregunta, de una sola glucosa, ¿cuántos ATP se fabrica en la respiración celular aeróbica? Las alternativas son A, 32, B, 36, C, 38, D, 2, E, todas. Seguro el que no piensa va a marcar todas. La pregunta era, de una sola molécula de glucosa, ¿cuántos ATP sintetiza la célula en la respiración aeróbica? Aeróbica, dijo, porque si es anaeróbica, solamente se produce 2 ATP.
La respuesta es 32. Y si utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato, 30. Y si utiliza el amarato forjado, ¿te das cuenta que el amarato fabrica más energía? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Este es el beneficio mayor que el anterior. Así se produce más energía. Profesor, pero un momentito, la pregunta era simplemente así. En la respiración celular, ¿cuántos ATP se fabrican de una glucosa? ¿Te han mencionado la lanzadera? Si no te mencionan, la respuesta es 32. Y si te mencionan malato espartato, ¿cuánto sería? 38. Y si te dicen glicerol 3-fosfato, ¿ves? Ahí cambian las cosas. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con ese conteo de ATP. Dentro de un momento vamos a sacar de dónde salen los 38 ATP. Uno por uno vamos a contar hasta que llegue a 38. Uno por uno vamos a ver de dónde sale el ATP ya. ¿Por qué en esta fecha encima he puesto oxidación? Porque la glucosa se va a degradar, se degrada. ¿Y algo no te llama la atención de esa ecuación? Ahí está, clarito está. Algo te dice. El oxígeno, muy bien. ¿Qué pasó? Que en el oxígeno de la respiración celular, ¿este oxígeno dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Formando quién? El agua. ¿Te acuerdas que el oxígeno era el último receptor de electrones? ¿Y de pronto? ¿Para qué? Para que forme agua. Para que forme agua. Entonces el oxígeno que utilizan las células finalmente se transforma en agua, y a esa agua se llama agua metabólica, lo cual quiere decir que tú no necesitas estar tomando agua de tu botellita de agua mineral, porque tus células automáticamente fabrican agua mediante ese proceso. Ahí se llama agua metabólica. Claro que esta agua no es suficiente para que vivas, por eso necesitas consumir un poco más de agua. Aquí ya viene ya el dolor de cabeza. Etapas de la respiración celular. Miren, empecemos por partes. ¿Cuántas etapas tiene la fotosíntesis? Fase luminosa y fase. ¿Cuántas etapas tiene la respiración celular? 2 también. La etapa citosólica y la etapa mitocondrial. Se llama etapa citosólica porque se realiza en el cito, etapa mitocondrial porque se realiza en la mito. Hasta ahí fácil, profesor. Pero si te va a complicar la vida cuando te explique la etapa citosólica. La etapa citosólica, jóvenes, se realiza dentro del citoplasma de la célula. Y en este proceso hay una reacción química llamada la glucólisis, que más adelante vamos a corregir. Glucosa. Y lisis significa rompimiento. O sea, en la glucólisis se va a romper ¿a quién? A la glucosa. ¿Y la glucosa cuántos carbonos tiene? 6. Y lo rompo por la mitad, cada mitad, ¿cuántos carbonos tendría? 3. ¿Y a esa molécula cómo se llama? Piruvato o ácido pirúvico. Entonces la glucólisis es cuando se degrada la glucosa hasta piru. ¿Y una glucosa cuántos piruvatos se van a obtener? 2 piruvatos, por favor, anda pensando. Otra cosa, cuando se rompe este enlace, en ese enlace hay energía. Y al romperse esa energía que se libera, se utiliza para fabricar ATP. ¿Cuántos ATP se fabrican en la glucólisis? 2 ATP. ¿Y cuántos nada reducidos se fabrican? 2. Estos son, miren, todo lo que se fabrica en una glucólisis. Punto número 1. ¿En qué lugar de la célula se realiza la glucólisis? Alternativa A, citoplasma. B, citosol. C, matriz citoplasmática. D, mitosol. E, todas. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Dónde se realiza la glucólisis? Pregunta tan sencilla, ¿no puedo responder? ¿Dónde? ¿Dónde se realiza la glucólisis? Lee, niño, lee, aquí me dice, ¿dónde se realiza? En el citosol. Sin embargo, jóvenes, la respuesta también puede ser citoplasma, pero más específico es el citosol. Como profesor, ¿no es lo mismo citoplasma que citosol? Parece que no se estudió citología. El citoplasma está formado de 3 componentes: las organelas, el sistema de endomembranas y el citosol, llamado también matriz citoplasmática. El citosol es la parte líquida y es ahí donde se realiza la glucólisis. Entonces, citosol es lo mismo como burro asno que matriz citoplasma, pero citosol es lo mismo que citoplasma. El citosol es parte del citoplasma. Entonces, la glucólisis se realiza específicamente en el citosol.
Ahora, ¿la glucólisis es un proceso aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico porque no, el electrón que libera no se va a quedar con el oxígeno, sino se va a quedar con el NAD para formar NADH. Entonces te das cuenta que aquí el aceptor de electrón es el oxígeno, por eso se llama respiración anaeróbica. Algunos libros de academia, obviamente incorrectos, hablan de glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Señor, no puede haber glucólisis aeróbica. La glucólisis ya de por sí es anaeróbica. Eso es una pregunta que hace 15 años hizo la Villarreal y hubo discusión en todos los profesores de biología. ¿Hay glucólisis aeróbica? No puede haber glucólisis aeróbica, pues. Porque aquí estás viendo la glucólisis, que todo este proceso, ¿en qué momento el electrón que ha liberado ella se ha quedado con el oxígeno? En ningún momento. Entonces no puede ser aeróbica. ¿Con quién se quedó el electrón? Con el NAD. Entonces, porque aquí te estás dando cuenta que el NAD tiene carga positiva. ¿O no? Ya, el electrón tiene carga nega, por eso que aquí está neutro. Ha ganado el electrón. Entonces, ¿quién ha ganado el electrón? El NAD, no ha ganado el oxígeno. Por eso se llama respiración anaeróbica. Ahora, la condición de la glucólisis es anaeróbica. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Los piruvatos. ¿Y qué ha ganado la glucólisis en la célula? Los ATP. ¿Y cuántos NAD? Dos. ¿Te acuerdas que estos NAD van a entrar a la mitocondria? Mediante las lanzas. Acuérdate de este NAD. Y más adelante te vas a olvidar. A ver, responde. ¿Verdadero o falso? Perdón, te voy a dar las alternativas. La pregunta dice así. ¿Cuál es el producto final de la glucólisis? Alternativa A, 2 ATP. B, 2 NADH. C, 2 piruvatos. D, todas. E, ninguna. Porque el que no piensa puede sacar todas, ¿verdad? Aquí está pues el niño, producto final, 2 piruvatos. A esto no se llama producto final. Estos son los productos intermediarios que gana la célula, pero el producto final es este. La gran pregunta del millón es, ¿todo esto es el citoplasma o no? Ya, dime una cosa, este piruvato, ¿qué le pasará? ¿Qué le pasará? ¿Se quedará ahí? No. ¿Qué le va a pasar? Niño, yo soy el piruvato. Y toda la célula es el citoplasma. Entonces dije, antes era glucosa y ahora me he agregado hasta piruvato. Ahora, ¿qué hago aquí en el citoplasma? Entonces la célula dice, piruvato tiene 2 caminos para escoger. Pues coges este camino, pues coges este camino. ¿Y eso de qué va a depender? La célula dice, va a depender si hay oxígeno o no hay oxígeno aquí. Si hay oxígeno, vas a escoger este camino que se llama la respiración aeróbica y vas a ingresar a ese casillero llamado mitocondria. Pero si no hay oxígeno, vas a tener que seguir en el citoplasma degradando. Y eso se llama respiración más conocida como fermentación. Entonces, ¿cuántos caminos tiene para escoger el piruvato? 2. En el caso que no hay oxígeno, el pobre piruvato se puede transformar en el citoplasma hasta acetaldehído y luego hasta etanol. Y a esta fermentación se llama fermentación alcohólica. Entonces hay células que fabrican alcohol. Pero también el camino puede ser, si no hay oxígeno, el piruvato se transforma en lactato. Ya esto se llama fermentación láctica. Algunas bacterias hacen eso. Pero si hay oxígeno, ahí sí el piruvato va a seguir su degradación dentro de la mitocondria hasta CO2 y hasta agua. Y va a fabricar gran cantidad de ATP. Entonces, esta es la respiración aeróbica, y estos dos se llama respiración anaeróbica, llamada también fermentación. Bien. Alternativas son 1, 2, 3, 4, varias. Repito, 1, 2, 3, 4, varias. ¿Cuántos ATP se sintetiza en la glucólisis? La respuesta es 4. No fue, pero aquí ¿qué dice? La célula en la glucólisis fabrica 4 ATP y gasta 2. Si fabrico 4 y gasto 2, la ganancia neta, ¿cuánto sería? Neta. Pero si no se dice neta, ¿cuántos ATP se fabrica la glucólisis? 4.
Ahí viene la confusión de algunos alumnos, o sea, por una sola palabra se equivocan. Entonces, hay que pensar bien si me preguntan la ganancia neta o no me preguntan ganancia neta, simplemente cuántos ATP se sintetizan. Y aquí te explico la glucólisis. Tengo que saber las 10 reacciones químicas de la glucólisis. Si quieres ingresar a medicina San Marcos, sí. Pero si es una particular, no es necesario. Suficiente con el esquema anterior, porque en las unidades particulares no te piden en su prospecto que te aprendas las 10 reacciones, pero San Marcos sí pide. Entonces, como estamos preparando para San Marcos, voy a empezar aquí. Por favor, no es complicado, solamente tienes que atender a tu profesor. Punto número 1. Esta es la célula. El fondo blanco es el citosol. Acaba de ingresar la glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? 6. Ahora, fíjate bien. Esta glucosa, una vez que ingresa a la célula, dice: qué mala suerte, las enzimas me quieren atacar. Para atacar necesito un chaleco antibalas que me proteja. ¿Saben quién es el chaleco antibalas de la glucosa? El fósforo. Entonces, cuando él se cubre de fósforo, entonces ya las enzimas no lo atacan. Pero la glucosa dice: ¿quién me podrá regalar fósforo? Y el ATP le dice: yo te puedo regalar. Yo tengo 3 fósforos, me llamo adenosín-trifosfato. ¿Cuántos quieres? Solamente 1. Entonces me quedaré con 2. Y ahora la glucosa se llama glucosa monofosfato porque tiene un fósforo. ¿Y por qué aquí le han puesto, profesor, glucosa 6-fosfato? Da la impresión de que tuviera 6 fósforos. Porque en el carbono 6 está el fósforo, por eso se llaman 6-fosfato. No es que tenga 6 fósforos. Para este proceso que se llama fosforilación de la glucosa se necesita la enzima hexoquinasa. ¿Cuántos ATP se han consumido? Un ATP. Miren, para este proceso nada más, empezando, ya la célula está gastando un ATP. Luego esta glucosa 6-fosfato, jóvenes, mediante un proceso de isomerización se transforma en fructosa. No te olvides que la glucosa y la fructosa siguen teniendo 6 carbonos. Y esta fructosa sigue teniendo su fósforo. Esta fructosa dice: necesito yo otro fósforo para estabilizarme. Entonces le pide a otro ATP, le regala un fósforo, ahora la fructosa tiene 2 fósforos. ¿Cuántos ATP ha consumido la célula? 2 ATP. Por eso les decía que en la glucólisis las células gastan 2 ATP. Ya viste dónde lo gastan. ¿Y para qué? Luego, ¿qué va a pasar con esta glucosa joven? Con esta fructosa de 6 carbonos. La fructosa joven se rompe por la mitad. Entonces, cada mitad, ¿cuántos carbonos tendrá? 3. Una de ellas se llama la dihidroxiacetona y la otra se llama el gliceraldehído 3-fosfato. Pero estas 2 moléculas, ¿cuántos carbonos tiene cada uno de ellos? Este tiene 3 carbonos y este también tiene 3 carbonos. La célula dice: para mí me es más fácil trabajar con él. A este casi no me gusta este señor. Entonces la célula, por un proceso de isomerización, la dihidroxiacetona lo transforma en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cuántos gliceraldehídos 3-fosfatos ya tendría? 2. Y aquí están, mira. 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Pero yo te voy a explicar lo que le pasa a uno. Se supone que al otro le pasa lo mismo. O sea, todo lo que vamos a producir a partir de aquí lo tienes que duplicar. Pobre que venga, profesor, pero en el examen no me dijo que tenía que duplicar. No es necesario que te lo diga, porque se supone que son 2 gliceraldehídos y a lo mejor te va a pasar porque te voy a explicar. Entonces veamos qué le pasa a un gliceraldehído. Este gliceraldehído, jóvenes, se transforma en glicerato. Pero para que el gliceraldehído se transforme en glicerato, este gliceraldehído pierde hidrógeno. ¿Y quién se queda con esos hidrógenos? El NAD. ¿Y qué se forma? NADH. Un NADH se forma. Profesor, ¿y por qué han puesto así 2? Porque son 2 gliceraldehídos, ya la están duplicando ya. Y luego este glicerato, jóvenes, como tenía 2 fósforos, pierde un fósforo. Y al perder un fósforo, este fósforo que pierde se junta con el ADP. ADP más un fósforo, ATP. Aquí se fabrica un ATP. Profesor, ¿pero por qué le he puesto 2? Porque son 2 gliceraldehídos por eso. Ahora, este señor, por una serie de reacciones, es transformado hasta fosfoenol piruvato. Este fosfoenol piruvato todavía le queda un fósforo, ¿no? Ya una enzima lo rompe. Le romperse este fósforo se junta con el ADP. ¿Y qué cosa se forma? Un ATP. Profesor, pero aquí ya no voy a responder.
Y como este ya perdió un fósforo, ahora se llama piruvato. Aquí termina la glucólisis. ¿Cuántos ATPs en total se han fabricado? ¿Ves? Eran 4. Pero más 2 que has perdido, la ganancia neta, ¿cuánto sería? 2. Una cosa es que te digan ganancia neta y otra cosa es que te digan cuántos ATPs nada más se fabrican. Sería 4. ¿Y cuántos NAD reducidos se han fabricado? 2 o 4. ¿Ah? 2 nada más, pues ya está duplicado ya. Entonces, en el dibujito anterior había un resumen, ¿verdad? En la glucólisis, de la glucosa se transformaba en ¿cuántos piruvatos? En 2. ¿Y qué se fabricaba? 2 ATPs netos. ¿Y cuántos NAD? 2 NAD también. Todo eso se fabrica en la glucólisis. ¿Y en qué parte de la célula está realizándose la glucólisis? En el citosol. En el citosol. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estos piruvatos jóvenes? ¿Qué va a pasar con estos piruvatos? ¿Qué pasaba? Pues ahora te estoy explicando con los piruvatos. ¿Ah? ¿Qué iba a pasar con estos piruvatos? Depende del profesor. Si había oxígeno ingresaba al mito, y si no había oxígeno se quedaba en el cito, pero no como piruvatos, va a seguir degradando. Y a ese proceso se llama respiración ana, más conocida como fermen, y había 2 tipos de fermentación. Una era la fermentación al. Ya, por favor, puedes pensar aquí un momento. Mira la glucosa. Y mediante la glucólisis se fabricaron 2 ATPs netos y 2 NAD. ¿Pero en qué terminaron? En piruvatos. ¿Y los piruvatos jóvenes cuántos carbonos tienen? 3. Aquí te lo dibujo su fórmula para que lo conozcas. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Este es el piruvato. Ahora mira lo que le pasa al piruvato en la respiración anaeróbica. Supone que no hay oxígeno. Una enzima le arranca un carbono, pero ese carbono que sale no sale como carbono solo, sale como CO2. Entonces, ¿con cuántos carbonos se quedaría este señor? Con 2, pues le estoy quitando un carbono, con 2. Esa sustancia de 2 carbonos se llama acetaldehído. Luego ese acetaldehído dice, necesito más hidrógenos, tengo 1, pero necesito más. ¿Y me podrá donar? Y el NADH que se formó en la glucólisis le dice, yo te regalo mis hidrógenos. Entonces, ¿se quedaría sin hidrógeno o no? Ya. Y este señor con hidrógeno ahora se llama etanol. El etanol es el alcohol. Y a este proceso se llama fermentación alcohólica. Quienes lo realizan los hongos unicelulares llamadas levaduras. ¿Para qué sirve este proceso? Para preparar bebidas alcohólicas como la cerveza, el whisky, el ron. Cuando tú sirves una cerveza y tomas, ¿por qué me embriago? Por Por eso te dicen que estás en estado etílico. Profesor, pero yo cuando he servido la cerveza en mi vaso tan espumita. El CO2. ¿Cuál es el producto final de la fermentación alcohólica? Se produce un etanol. Profesor, pero no eran 2. De un piruvato se fabrica un etanol y del otro etanol. ¿Cuántos son en total? 2. Y se fabrica un CO2. ¿Cómo no eran 2? Entonces, por cada piruvato. ¿Y cuántos ATP se fabrican? Dime, ¿se fabrica ATP? ¿Se fabrica ATP? Jóvenes. Hay muchos profesores de academia y a sus alumnos le dicen que la fermentación alcohólica es esto. Mira, niño, es esto. Pero la fermentación alcohólica no empieza aquí. La fermentación alcohólica es esto. Y ahí. O sea, para que exista fermentación tiene que haber glucólisis o no. Y en la glucólisis ¿cuántos ATP se gastan? Entonces, por eso dice que en la fermentación también se fabrica 2 ATP netos. Esto es de la misma glucólisis. Todo es de la fermentación. Muy bien. Alternativa A. Esto nadie va a responder, se los aseguro. Puede costar $1 millón. Alternativa A. Alternativa A.
fabricar alcohol para embriagarnos. Alternativa B, liberar CO2. Alternativa C, fabricar 2 piruvatos. Alternativa D, fabricar 2 ATP. Alternativa E, generar nada, no dije nada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la fermentación alcohólica? Alternativa A, fabricar alcohol para embriagarnos. Vamos a marcar esa, ¿no? B, liberar CO2. C, fabricar 2 piruvatos. D, sintetizar ATP. E, regenerar nada. ¿La E? La respuesta es la E. Regenerar nada. Pasaría, amigos, si no hubiera fermentación. Si no hubiera fermentación, no habría nada. Y si no hay nada, ¿por qué no habría nada? Porque los NAD se han juntado con los hidrógenos de la glucólisis y se hubieran quedado así. Al no existir esto, en la próxima glucólisis, el hidrógeno que bota no tendría con qué unirse porque no habría NAD desocupados. Entonces los hidrógenos se acumularían en el citoplasma. Y los hidrógenos que se llaman protones acidifican, acuérdate de pH, más protones, más ácido. La célula se acidificaría y la célula moriría, porque ninguna célula su citoplasma puede estar activa. Eso causaría la muerte general. Entonces, por eso es importante que se regenere este NAD, otra vez este NAD se transforme en NAD. Y eso se puede hacer gracias a la fermentación. El objetivo de generar los NAD en la fermentación. ¿Cuál es el otro tipo de fermentación? Láctica. Este es más interesante, miren. Hay una bacteria que hace fermentación láctica. Y esta bacteria se llama lactobacillus. Lo puedo utilizar para fabricar mi yogur. Pero el yogur se fabrica de la leche. Pero la leche tiene lactosa. Entonces a la leche le pongo la bacteria. Y la bacteria lo que hace con la lactosa lo rompe hasta la lactosa y glucosa. ¿Y qué hace con la glucosa de la leche la bacteria? Hace glucólisis. ¿Y qué cosa forma? 2 piruvatos. Y como los piruvatos tienen 3 carbonos, luego ¿qué hace la bacteria? Esta bacteria a estos piruvatos le regala 2 hidrógenos, provenientes de quién? De NADH, para que se forme nada. Y cuando este piruvato recibe 2 hidrógenos, se transforma en ácido láctico, llamado también lactato. Entonces cuando tú ahora pruebas la leche, que ya no está líquida, está medio espesa, tiene un saborcito medio agrio, el yogur. Ese saborcito agrio es por el ácido láctico. Entonces el yogur tiene ácido láctico. Y el ácido láctico es ácido o alcalino. Y te estoy preguntando, el caballo blanco de San Martín es blanco o negro, no va a decir negro, pues no. Entonces el ácido láctico es ácido o alcalino. Ácido. Entonces el yogur se supone que si tiene ácido láctico, ¿qué cosa sería? Ácido. Entonces el yogur es un alimento ácido. ¿Y qué pasaría si tienes artritis? ¿Qué es acidez? Y tomas más ácido que ese yogur. Tendría úlceras. Entonces, a todos los pacientes con gastritis está prohibido que consuman leche, yogur, queso, mantequilla, porque sería como apagar el fuego con gasolina. Pero sin embargo hay gente de tu entorno, de tu familia, que sabe que tiene gastritis y está tomando yogur. ¿Le puede dar un jalón de oreja de mi parte? Entonces, profesor, todas las personas que tienen problemas de gastritis y de úlceras no deben consumir estos productos lácteos porque, en teoría, son enfermedades. Pero hay un pequeño detalle, joven. Eso, quienes lo realizaban, esta fermentación láctica, las bases. Pero hay una célula de tu cuerpo que te va a dar una sorpresa. Y esa célula se denomina célula muscular. Estas células musculares atiende, sirven para hacer ejercicio, ¿verdad? Vamos a suponer que estoy haciendo barra. Atiende mis músculos que están trabajando.
Mis músculos me dicen, señor, para que haga este trabajito necesito energía. Yo le digo, ya puedes célula muscular, necesitas energía de respiración celular, porque de ahí vas a obtener energía. Y él me dice, pero para la respiración celular necesito oxígeno. Pero ahí tienes oxígeno. Sí, es verdad, pero ese oxígeno lo he utilizado para las 800 barras que se hizo. Ahora ya estamos en las 801, 802, ya no tengo oxígeno. Entonces, como no tengo oxígeno, señor, y usted no me da oxígeno, voy a hacer respiración anaeróbica. Y empiezo a hacer eso. Minúscula. Y de piruvato, ¿qué sigue? Hacia la glucosa, la transformación. Este ácido láctico que se acumula en mis células musculares, lo que me produce es el calambre muscular. Entonces, en un momento u otro digo, uy, tengo calambre, estaba en los 850 de la tarde y me empezó a dar calambre. ¿Por qué se produce el calambre? Por el acúmulo de ácido láctico en las células musculares. Este ácido láctico de mi músculo se va a la sangre. La sangre lo lleva a dos lugares. Uno lo lleva a mi riñón para eliminarlo en mi orina, por eso mi orina sale ácida, se acidifica la orina. Pero la otra parte, el lactato, la sangre lo lleva a su pobre hígado. Y su hígado, mediante un proceso de gluconeogénesis, lo transforma en glucosa. Y esa glucosa pasa a la sangre del hígado, y la glucosa otra vez lo lleva a tu músculo, para que tu músculo otra vez haga respiración anaeróbica. Porque en esa respiración anaeróbica, ¿cuántos ATP va a fabricar? Los 15 ATP va a seguir sirviendo para que hagas ejercicio forzado. Y otra vez va a producir lactato. Ciclo de Cori. Ese es el ciclo de Cori. ¿Qué pasaría si no hubiera ciclo de Cori en tu organismo niño? Niña, si no hubiera ciclo de Cori, ese lactato de la sangre no se podría transformar en glucosa. Entonces el ácido láctico se acumularía en la sangre. Como la sangre tiene pH 7,35 es alcalino, con este ácido se acidificaría. Inmediatamente morirías por una acidosis metabólica, sin ejercicio forzado. Entonces es bueno que existe este ciclo de Cori porque nos salva de la acidificación de la sangre, gracias a que el ácido láctico se transforma en glucosa. Miren la importancia que tiene el ciclo de Cori. Entonces eso lo hacen las células cuando ya le hacen trabajar demasiado. Por eso los deportistas, cuando el entrenador Valencia le dice, a ver, Jordi Reina, calienta antes de entrar. ¿Por qué se calienta? Para que sus células musculares se puedan proveer de oxígeno. Porque si no tiene oxígeno, su célula muscular entra así frío, y a los 15 minutos por falta de oxígeno, incluso si tenía problemas del corazón, este ácido láctico le puede causar un infarto cardíaco. Pero muchos deportistas profesionales se están muertos en pleno partido de fútbol por esta acidosis. Yo me percibía a deportistas, estaba bien, voy a hacer muerto. Usted estábamos ganando y se me dio. El ácido láctico joven no puede causar. Esa es la fermentación de tipo láctica. La fermentación láctica lo puede realizar la bacteria, ¿verdad? Para el yogur. Pero en casos de fatiga muscular lo realizan los músculos y los glóbulos rojos también realizan fermentación láctica. ¿Saben por qué los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos siempre hacen respiración anaeróbica. Se supone que debe ser aeróbica, porque todos los eucariotos somos aeróbicos. Porque el glóbulo rojo es la única célula de tu cuerpo que, aparte de no tener núcleo, no tiene mitocondria. Entonces no puede ser aeróbica, porque la aeróbica se realiza en la mitocondria. Por eso hace fermentación láctica el pobre glóbulo rojo. Muy bien. Ahora pasemos a la segunda etapa. ¿Cómo se llama la segunda etapa de la respiración celular? Etapa mitocondrial. Y aquí es donde viene el problema. Todos los libros de acarecia siempre están engañados diciendo que en la etapa de mitocondrial solamente se realizan dos etapas. ¿Cuáles son? El ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Y sin embargo la etapa mitocondrial tiene 4 etapas. La acetilación, el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Punto número 1, acetilación. ¿En qué consiste la acetilación? Jóvenes, ¿se acuerdan que hace rato en la glucólisis se fabricó piruvato? ¿O no se fabricó? Ya, en la respiración aeróbica, el piruvato junto con el oxígeno ingresa dentro de la mitocondria. ¿Y cómo se llama el interior de la mitocondria? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama? Matriz. Entonces, el piruvato ingresa a la matriz.
Aquí está el piruvato, mira joven. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. ¿Y qué le va a pasar en la matriz a este pobre piruvato? Escúchame. Una enzima llamada descarboxilasa le arranca un carbono. Pero ese carbono no sale como carbono, sale como ¿qué? Como CO2. ¿Con cuánto se quedaría? Con 2. Pero no conforme en arrancar un carbono, también le arrancan hidrógenos mediante un proceso de deshidrogenación. Esos hidrógenos que le arrancamos, ¿con quién se queda? ¿De qué se forma? Entonces, ahora este señor, ¿con cuántos carbonos nada más se quedaría? Con 2. A eso se llama acetilo. Este proceso por el cual se forma acetilo a partir del piruvato se llama acetilación. ¿Y dónde se está realizando eso? En la matriz mitocondrial. ¿Cuál es el producto final de la acetilación? La formación de acetilo. Pero este acetilo se une a la coenzima A, por eso algunos le llaman acetilcoenzima A. ¿Ves? Acetilcoenzima A. ¿Cuál es la ganancia neta? 2CO2. Profesor, ¿no era 1? Te responde a... ¿Por qué lo has explicado? Porque hay 2 piruvatos, por joven, 2 piruvatos viene de la glucosa. ¿Y cuántos más se fabrican? 2, pero de un piruvato solamente 1, del otro 1 en total sería 2. Miren este dato. ¿Qué es la acetilación? En una glucólisis, la glucosa se transforma hasta piruvato. Este piruvato entra dentro de la mitocondria. Y en la mitocondria se le arranca hidrógenos para formar 2 NADH y se le arranca un carbono para formar CO2. Entonces, cuando se queda con 2 carbonos se llama acetilo. Pero como este acetilo se agarra de la mano con esta coenzima, ahora se llama acetilcoenzima. Este proceso se llama acetilación. A eso se llama acetilación. Y eso se realiza en la matriz mitocondrial. Dentro de un momento te voy a preguntar, en el proceso de la acetilación, ¿cuántos NADH se fabrican? 2. ¿Cuántos CO2 se liberan? 2. Y la acetilación es un proceso aeróbico o anaeróbico. Aeróbico porque el piruvato no puede ingresar a las mitocondrias si no hay oxígeno, requiere de oxígeno. Por eso se considera una condición aeróbica. Muy bien. ¿Y ahora qué va a pasar con estos jóvenes? Mira, la glucosa tiene transformado el piruvato. Ahora el piruvato tiene transformado acetilo. ¿Y ahora qué va a pasar con el acetilo? Va a seguir degradando. Pero esta segunda etapa que viene ya no se llama acetilación. ¿Cómo se llama? El ciclo de Krebs. Más conocido con el nombre del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Con este nombre le conoces a una vez. Y todo empieza. ¿Dónde se realiza el ciclo de Krebs? ¿Dónde? ¿Y el anterior dónde se realizaba? También en la matriz. ¿Y ahí no estaba la acetilcoenzima? Ya, aquí está la acetilcoenzima, mira. ¿Cuántos carbonos tenía? El plomo, pues 2. Ya, y en la matriz resulta que hay esta molécula de 4 carbonos. ¿Sabe cómo se llama? Octalacetato. Entonces el octalacetato le dice, acetilo, ¿cuántos carbonos tienes? 2. Yo tengo 4. ¿Qué te parece si nos unimos? Ya, está bien. Y forma el citrato. ¿Cuántos carbonos tendría el citrato? 6. La primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs se llama citrato. Por eso le llaman al ciclo de Krebs ciclo del ácido cítrico. Pregunta examen de San Marcos. ¿Cuál es la primera molécula que se forma en el ciclo de Krebs? La respuesta es el ácido cítrico. ¿Cuántos carbonos tiene? 6. Este citrato va a pasar por una serie de reacciones químicas que San Marcos no va a preguntar el orden, pero sí lo que produce. Entonces, por favor, quiero que entiendas aquí. Miren, este citrato se transforma en este aquí. Luego se transforma en este aquí. Pero luego, este isocitrato que sigue teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos como este señor, que le arranca un carbono y sale en forma de ¿qué? CO2. Entonces, ¿cuántos carbonos nada más tendría ahora? 5. El glutarato tiene 1, 2, 3, 4, 5. Descarboxilación. Pero también a él se le arranca 2 hidrógenos. ¿Y con quién se queda? Con el NADH. ¿Y qué se forma? NADH, deshidrogenación. Luego este señor se le vuelve a arrancar 2 hidrógenos.
y se forma otro NAD. Y se vuelve a arrancar un carbono, se hace como CO2. ¿Con cuántos carbonos se quedaría? Con 4. Por favor, este de 4 carbonos jóvenes se transforma en succinato, pero en este momento libera un GTP, pero el GTP es lo mismo que el ATP. Entonces, aquí se fabricó un ATP. Ahora, este succinato sigue teniendo 4 carbonos, porque ahí no perdió carbono. Ahora, este succinato pierde 2 hidrógenos, y al perder 2 hidrógenos se transforma en fumarato, pero sigue teniendo 4 carbonos. Profesor, ¿y los hidrógenos que perdió con quién se queda? Con el FAL. Entonces se forma FAL-H2. No he dicho nada. Aquí se forma FAL, que no está grafitado. FAL. Y este fumarato, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en malato. Y el malato pierde 2 hidrógenos. ¿Y qué se forma? Malache. Pero sigue teniendo 4 carbonos. Y ahora se transforma en octanoacetal. Y este otra vez va a esperar otro acetilo. Ciclo de Krebs. Piensa y responde. Por una sola vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se fabrican? Por una sola vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se sintetizan? Uno. Ni con la imagen ni con tu cuaderno no puedes responder. ¿Te das cuenta que te viene en el examen? Joven. Esto es una vuelta, pues niña. Todo esto es una vuelta. Ahora, en toda esta vuelta, ¿dónde está el ATP? ¿No está aquí? Entonces, ¿cuántos ATP se fabrican? ¡2! ¿Profesor, no era uno? Pero ese es de un piruvato, pues, y el otro piruvato también da otro. ¿En total cuántos son? Profesor, pero usted me especificó que era de uno de 2. Yo te dije que no te van a especificar. Tú debes entender que se trata de los 2 piruvatos. Ahora, si me dicen de un solo piruvato, ahí sí respondo uno, pues. Y a dime, ¿cuántos NAD se fabrican en una sola vuelta del ciclo de Krebs? 6. ¿No son 2 piruvatos? Pero se fabrica FAL, H2. ¿Cuántos FAL se fabrican en una vuelta? Aquí había uno, de una vuelta, más el otro, 2. ¿Cuántos NAD? ¿Cuántos NAD? 6. ¿Cuántos FAL? 2. ¿Cuántos ATP? 2. Dentro de 5 minutos se voy a volver a preguntar, por que se olvide nada. Me están diciendo que hay 6 NAD. ¿Cuántos FAL? 2. ¿Cuántos ATP? 2. Ya, ahora retrocede la imagen anterior. ¿No sé qué era? Era la acetilación. ¿Cuántos NAD? Uy, la acetilación, ¿me entiendes? La acetilación, ¿cuántos NAD? 2. ¿Cuántos CO2? 2. Dentro de 4 minutos te voy a hacer. Ya estamos en el ciclo de Krebs. A ver, voy a borrar la pantalla. Dime, ciclo de Krebs, en una sola vuelta. ¿Cuántos NAD? 6. Aquí, me gano $1 billón. En una sola vuelta del ciclo de Krebs, ¿cuánto CO2 se libera? 4. Muy bien, ¿eh? Algunos niños son algo. 4. En una vuelta eran 2 CO2. 2 CO2. Pero como son 2 piruvatos, miren la segunda etapa. ¿Cómo se llama? Por favor, en la mitocondria primero era acetila, luego venía cicloril, y ahora viene la cadena respiratoria. Pero amigo, aquí va a venir tu confusión. La cadena respiratoria tiene 2 subetapas. Una de ellas se llama la cadena transportadora de electrones y la otra se llama fosforilación oxidativa. Entonces algunos han dicho, profesor, ¿es lo mismo cadena transportadora que cadena respiratoria? No. La cadena transportadora es parte de quién? De la cadena respiratoria. Ahora miren,
¿Por qué se llama cadena transportadora? ¿Recuerdas la membrana interna de la mitocondria? Ahí habíamos unas proteínas complejo 1, complejo 2, ¿te acuerdas o no? Ya, esta es la membrana interna. Y esta proteína que no se nota muy bien, miren ese amarillo, complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. 4 complejos. Entonces los electrones venían caminando de mano en mano, ¿te acuerdas o no? Ya, y finalmente con quién se quedaba el electrón, con el O, el oxígeno utilizaba ese electrón para unirse con el I, ¿y qué se formaba? Agua, ¿ves? A esta agua se llama agua metabólica, joven. Pero quiero aclarar lo siguiente. Ese electrón, jóvenes, que pasó aquí, ¿de dónde viene? El electrón viene del NAD. El NAD tiene electrones, sí. Entonces, cuando el NAD se rompe, o sea, se separa del hidrógeno, al romperse el NADH, de ahí se libera el electrón. Por eso que ese NADH se queda como nadie. Porque su electrón ya lo salió. ¿Y dónde está? Está aquí el electrón, miren. ¿Ves? Caminando por aquí. Entonces, cuando salta de aquí a aquí, fabrica un ATP. ¿Y de aquí a aquí cuánto fabrica? ¿Otro ATP o no? ¿Y de aquí a aquí cuánto fabrica? Otro ATP. Y de aquí ya no hay más. ¿Y cuántos ATP fabricó el NAD? 3. Pero el FAD, mira, no entra aquí. El FAD entra aquí. Entonces de aquí a aquí, un ATP, y de aquí a aquí, otro ATP. Ya no hay más ATP ya. 2 ATP nada más. Pero, joven, eso de fabricar ATP ya no es cadena transportadora, eso es fosforilación. La cadena transportadora es que realiza en la cresta mitocondrial, que es esta de aquí, donde están los complejos. ¿Y qué podemos observar en la cadena transportadora? El flujo de electrones. ¿Y por qué aquí dice la bomba de protones? Porque los hidrógenos del NAD y del FAD empiezan a ingresar al interior. Estos protones van a servir para fabricar ATP, pero eso ya es la segunda etapa. ¿Te acuerdas que estos complejos se llamaban complejo 1, complejo 2, complejo niño? ¿Te acuerdas o no? Pero yo te dije, tienen su nombre muy complicado. Sí, al complejo 1 le llaman el complejo NADH deshidrogenasa. Al complejo 2 le llaman cisteínato deshidrogenasa. Al complejo 3 le llaman citocromo C reductasa y al 4 citocromo A1, A3 oxidado. Profesor, ¿y usted cree que San Marco me pregunte el nombre de los complejos? No, no te va a preguntar, porque no en serio. He puesto el nombre nada más para que lo conozcas. Lo único que tienes que saber es que cuando van pasando los electrones de mano en mano, se va sintetizando AT, y de cada NAD se sintetizan ¿cuántos ATP? 3. ¿Y de cada par cuántos? 2. Pero, joven, cuando los electrones pasan, se ha aprovechado también para bombear los hidrógenos al interior. Ahora, estos hidrógenos, mira por dónde van a salir. Por la partícula F. ¿Te acuerdas de la partícula F? Ya, y cuando los protones salen, esos protones al salir van a servir para fabricar ATP. Y ese proceso por el cual se fabrica ATP ya no se llama cadena transportadora de electrones. ¿Saben cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Fosforilación oxidativa. Entonces mira, los electrones fueron pasando de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano, y los protones que se fueron acumulando salen bombeados por la partícula F y se fabrica ATP. Lo voy a enderezar esto que está de cabeza. Aquí está la partícula F, mira. Y miren los protones. A medida que los protones salen bombeando, la enzima llamado ATP sintetasa fabrica ¿qué cosa? ¿Qué cosa fabrica? A ese proceso se llama fosforilación oxidativa. ¿Dónde se realiza la fosforilación oxidativa? En las crestas mitocondriales, porque esos están en las crestas mitocondriales. Y la cresta mitocondrial es la membrana externa o interna. La membrana ahí, la pregunta es ¿cuántos ATP se producen? ¿Cuántos ATP se fabrican? Uno, no. Esto va a depender de los cuantos NAD y cuántos FAD hay. Esos NAD, ¿de dónde vienen? Del ciclo de todo lo que está en el interior de la mitocondria. ¿Cuántos NAD se producen en una vuelta del ciclo de Krebs? 6. ¿Y en la acetilación? 2. ¿En total cuántos NAD hay? 8, ¿sí o no? Ya. 8 por 3, porque son 3 ATPs por cada NAD. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 24. ¿Cuántos FAD hay en el ciclo de Krebs? 2. Y por cada FAD son los ATPs. 2 por 2? 4. Ya. 24 más 4. Aquí se fabrican 28 ATP.
Pero en el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se fabricaban por una vuelta? 2. 28 más 2, 30. ¿Y en la glucólisis cuántos ATP netos? 2. 30 más 2, 32. Por cada glucosa que ingresa a las células se fabrica 32 ATP. Ahí están los 32 que hemos pedido hace rato. Pero lo que viene diciendo es, ¿de dónde sale ese 28? No, este 28 era nada más de aquí, de los NAD y de los FAS, de la mitocondria. Pero también se puede fabricar 32 aquí. ¿Pero cómo va a aumentar a 32? Profesor, seguro lo voy a contar de la glucólisis de aquí. No te metas con ellos todavía. Este 32 es por el NAD que se fabricó en la glucólisis. ¿Cuántos NAD se fabricaron en la glucólisis? 2. Y esos NAD cuando ingresan a la mitocondria, de ahí se pueden obtener más ATP, de los 28, porque lo normal es 28. Pero ese NAD del citoplasma, para que ingrese a la mitocondria, ¿qué utilizaba? ¿La lanza? Ya, y si utiliza la lanzadera malato, entraba como FAS o como NAD. Como NAD. ¿Cuántos NAD eran del citoplasma? 2, ¿verdad? Entonces habían 2. Y 2 más 3, pero 2 por 3, 6. Entonces a este 28 agrégale 6. ¿Cuánto sería? 28 más 6 ATP, ¿cuánto sería? 34. Ya. 34 más 2 ATP del ciclo de Krebs, 36. Más 2 ATP de la glucólisis, 38 ATP sería utilizando la malasa aspartata. Pero ¿qué hubieras pasado si hubieras utilizado el glicerol 3-fosfato? En el glicerol, lo normal es que fabriques aquí 28, pero más los NAD que vienen del citoplasma, ¿en qué se transformará? En FAS. Entonces hay 2 FAS, y cada FAS da 2 ATP, 2 por 2, 4. Entonces, a estos 28 aumenta de 4. ¿Cuánto sería? 32. 32 más los 2 ATP del ciclo de Krebs, 34. Más los 2 ATP de la glucólisis, 36 ATP se utilizaría mediante la lanzadera de glicerol. Por eso que la ecuación que te puse al inicio, este es el resumen bien. Interesante, ¿eh? En la glucólisis, ¿cuántos ATP se fabrican? 2. En el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP? 2 también. Y en la cadena respiratoria, que estamos explicando, sin lanzadera se producen nada más 28 ATP. Entonces, si son 28, aquí, más 2 de esos, 30, más 2 de esos, 32. 32 ATP en total se fabrican de una glucosa, pero sin utilizar lanza. La lanzadera sería si utilizamos estos NAD de la glucólisis. Si es malato aspartato, ¿cuántos ATP más van a adicionar? 6. 32 más 6, 38 sería. En cambio, si fueran el glicerol fosfato, aumentan a los 32, aumentan 4. 4 más 32, 36. Esto es el balance energético. Sin lanzadera, ¿cuánto es? 32. Con lanzadera malato aspartato, con lanzadera glicerol fosfato, ¿ves? Por cada glucosa. Y ahí, jóvenes, terminaría nuestro proceso de respiración celular. Muy bien, hemos culminado, profesor, nuestra clase. La primera pregunta del libro es: ¿han traído su libro?